Muy bien, alumnos, pues sean bienvenidos a esta clase, es la sesión 16. Bueno, sería la sesión 16 de acuerdo al programa. Les comento brevemente que vamos atrasados una semana, básicamente con respecto al programa. Confío en que más adelantito podríamos recuperarlo. Sin embargo, el avance ha sido bueno, ¿no? Vamos a comenzar con la clase de hoy, que se llama sobre farmacomodulación. Entonces, para eso voy a compartir algunas diapositivas que les preparé de manera muy rápida y vamos a ir comentando al respecto. Muy bien. Nunca, ya, nunca olviden para qué se hacen las cosas, ¿no? Siempre en todo lo que hagan deben de tener muy claro su propósito y lo que quieren lograr, ¿no? Con lo que hacen. Para que pues estén motivados. Si no tienen un propósito claro y si no saben bien hacia dónde van, pues irán transitando en la vida pues de manera aleatoria, ¿no? Así como les pasa en la vida con esas decisiones, ¿no? Que cuando se proponen algo y lo logran, así pasa con la parte de química farmacéutica. Hay que saber por qué hacemos todos los cambios para hacerlos de manera un poco más racional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos un cambio en una molécula, esto puede afectar cualquier cuestión que tengamos aquí presente en esta diapositiva, ¿sí? Cualquier cambio a un compuesto químico puede hacer que pierda su actividad biológica, ¿sí? Si nosotros modificamos la parte del farmacóforo de alguna manera que no sea la adecuada, teníamos un compuesto activo biológicamente y con ese cambio nosotros podemos perder la actividad. Claro que nosotros siempre buscamos cosas buenas, ¿no? Y las cosas buenas pues ya las hemos remarcado. ¿Por qué? Pues porque siempre hablamos positivamente. ¿Qué buscamos? Reducir la toxicidad, aumentar la parte de la actividad biológica y mejorar las propiedades físico-químicas, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos. Y se presentan más efectos como los que vemos en la pantalla. Podemos modificar la interacción fármaco-receptor. Profe Aurelio. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, dicen Acosta, Díaz Rubí y Esmeralda Acosta que no tienen internet. Sí. Sí, ya les respondí, muchas gracias. Muy bien. Todo lo que tenemos aquí en la parte de la diapositiva, pues también puede ocurrir, ¿no? Si nosotros modificamos la naturaleza de la interacción fármaco-receptor, obviamente vamos a afectar la actividad biológica, ¿sí? Si nosotros modificamos la biodisponibilidad, podemos afectar el total de la actividad biológica. Si nosotros modificamos las propiedades físicas, se puede tener un problema en la formulación y al final podemos tener un problema para formular y tener buena actividad biológica. Nosotros, si hacemos un cambio en la estructura, podemos estar modificando la selectividad y se puede afectar la actividad biológica también, ¿sí? Se pueden hacer modificaciones químicas para permitir que esta parte de un nuevo fármaco que estemos haciendo pueda ser patentado. Sí es muy válido hacer eso, buscar cambios estructurales que nos permitan hacer nuestro propio medicamento y poderlo patentar. Y todos estos cambios, pues son cambios que buscamos con química farmacéutica, ¿sí?
Pero bueno, ya tenemos los tres principales que son muy claros, ¿no? Es reducir la toxicidad, mejorar la actividad biológica y mejorar la estabilidad físico-química, perdón, la estabilidad farmacocinética. Muy bien. Toda esta parte de hacer modificaciones a la estructura química la vamos a llamar modificación molecular o farmacomodulación. Si hacemos un cambio, cambiamos un grupo etilo por un hidrógeno, por un oxígeno, por cualquier otro grupo, estaremos haciendo una modificación molecular. Si nosotros lo hacemos de manera dirigida, de manera racional, para mejorar las propiedades como fármaco, entonces estamos haciendo farmacomodulación. Y entonces básicamente tenemos un compuesto, un fármaco o un compuesto bioactivo y se le hacen estudios de relación, estructura, actividad. Ya cuando hacen los estudios, ustedes pueden ver que diferentes fármacos tuvieron diferentes actividades, o un fármaco y sus análogos tuvo diferentes actividades, o un grupo de compuestos, o un grupo de compuestos químicos que ustedes estudiaron que son parecidos, que son análogos o que son derivados de un líder, tienen diferentes actividades. Y bueno, si ustedes hacen una correlación, así como lo hacen en matemáticas, donde tienen una respuesta y donde tienen una estructura, o cuando aplican ustedes la ecuación de la línea recta y sacan sus correlaciones, ustedes se dan cuenta que una variable dependiente depende de una variable independiente, ¿no? Llamemos X a la variable independiente y Y a la variable dependiente, lo que hacemos siempre, ¿no? En nuestra gráfica de la línea recta. Entonces tenemos una fórmula matemática y podemos demostrar una correlación. La cuestión en química farmacéutica es un poco más sofisticada, pero la analogía es similar, ¿sí? Y entonces, en química farmacéutica se ve qué tipo de estructuras químicas dan cierta actividad biológica. Y hay estructuras químicas parecidas que dan una actividad biológica parecida. Y esas estructuras químicas hay algunas que tienen mejor actividad y otras que tienen peor actividad. Pero todas aquellas compartirán una parte parecida dentro de su molécula, dentro de su estructura. Esa parte parecida la vamos a llamar farmacóforo. Y va a ser la parte esencial de la molécula para que se presente la actividad biológica. Las modificaciones que se le hagan al farmacóforo nos podrán dar lugar posteriormente a tener mejor actividad o peor actividad. No hay que olvidar que en el estudio de relaciones estructura-actividad tenemos dos cosas muy importantes. Nosotros debemos de tener la estructura, es decir, debemos de haber hecho la elucidación química del compuesto, ¿sí? Lo debimos de haber sintetizado y para ver la actividad lo debimos de haber probado en un ensayo biológico primario, ¿sí? O un ensayo enzimático directo. Si ustedes no tienen un ensayo enzimático directo, no pueden tener una relación estructura-actividad. ¿Por qué? Porque no tienen datos biológicos de dónde sacar la actividad. Entonces, para hacer un SAR o una relación estructura-actividad, ustedes deben de tener el compuesto sintetizado y el compuesto o las series de compuestos, porque no solamente es un compuesto. Si quieren que sea una relación estructura-actividad, mínimo tienen que ser más de 6 compuestos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para construir una gráfica lo mínimo que les piden pues son 4 puntos, 5 puntos. Entonces los que han trabajado en este aspecto se han dado cuenta que necesitan muchos compuestos.
Típicamente los que van a encontrar los artículos publicados sobre relación estructura-actividad van a ser del orden de 20 a 40 compuestos, que son un buen número para construir modelos matemáticos de SAR. Más adelante vamos a ver cómo se construyen estos modelos matemáticos, que es de manera lógica, ¿no? Y de manera gradual. Muy bien. Pero entonces nosotros lo que queremos dejar muy en claro aquí es que vamos a tener un fármaco del cual vamos a tener derivados, pero va a haber una parte que se va a conservar y esa parte se va a llamar farmacóforo. Pueden tener 20 compuestos diferentes y los 20 van a conservar la parte del farmacóforo. Y es a lo que vamos a estar poniendo atención en toda esta clase, el farmacóforo. Muy bien. Todo de farmacomodulación, o más bien la farmacomodulación, tiene diferentes técnicas, ¿sí? Tiene una técnica que es empírica, que muchos lo llaman métodos, otros lo llaman técnica, pero bueno, lo podemos llamar como sinónimo, ¿sí? Muy bien. En esa técnica empírica o método empírica tiene varias ventajas. Número uno, que si la persona que está haciendo los cambios ya tiene experiencia, porque estuvo trabajando con esos compuestos y vio también las actividades biológicas, de manera empírica puede realizar una relación estructura-actividad y encontrar mejores compuestos. Sin embargo, este método empírico pues tendrá desventajas, ¿no? Pero también tiene ventajas. Y primero veamos las ventajas, ¿sí? Las ventajas es que como la persona tiene amplia experiencia, entonces va a tener mucha probabilidad de mejorar las propiedades farmacológicas y reducir las toxicológicas. Ahora bien, como tiene experiencia, puede hacer compuestos más simples, pero más simples ¿en qué aspecto? En rutas de síntesis, es decir, compuestos que sean realmente alcanzables de sintetizar. Y con esto va a conseguir un ahorro en el tiempo y el dinero. La desventaja sería que hay que tener mucha experiencia para hacer estos cambios de manera empírica. Hay muchas personas que lo hacen, ¿por qué? Porque pues han trabajado mucho tiempo con la relación estructura-actividad y pues saben, ¿no? Saben en la molécula. Muy bien, no sé qué pasó, pero dice insuficiente calidad de la red. ¿Pueden ver mi presentación o ya no? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Qué extraño. ¿Ahora la ven? Sí, se ve. Muy bien, gracias. Este método empírico tiene la finalidad de explorar las propiedades del líder o de los hit. ¿Para qué? Pues para crear compuestos de una forma racional. Si nosotros empezamos a hacer modificaciones o empezamos a hacer síntesis de compuestos sin haber hecho una técnica de QSAR o una técnica de docking, pues eso ya no existe en la modernidad de ahora, ¿no? Todas las personas que hacen síntesis primero estudian la parte de QSAR o la parte de docking. Y ya con esto posteriormente hacen la parte de síntesis. La finalidad del método empírico es la misma finalidad de todos los métodos de farmacomodulación. La finalidad es generar mejores compuestos que el compuesto que los precede, ¿sí? Entonces, la finalidad siempre va a ser mejorar en los tres aspectos que mencionamos hasta el cansancio. Mejorar la farmacocinética, mejorar las actividades biológicas y reducir la toxicidad. En la parte del método empírico se presentan esas 4 técnicas que pueden ver aquí en la diapositiva. Básicamente es 1, realizar un estudio preliminar de la relación estructura-actividad.
Otra es buscando modificar el espectro de acción. Otra es modificando la farmacocinética. Y otra es aumentando la estabilidad química. Para hacer este método empírico es muy importante que se tengan resultados de laboratorio. Si ustedes no tienen resultados de laboratorio, pues no van a poder probar todo esto que aquí se encuentra. Muy bien. Entonces vamos a hacer series de fármacos. Partimos de un fármaco y le agregamos grupos funcionales en partes definidas de la molécula. Y con esos cambios nosotros vamos a tener nuevos compuestos. ¿Sí? Y lo vamos a ver en los artículos, que muchas veces a un halógeno lo cambian por cloro, por flúor, por bromo no, pero pudieran usar otro halógeno o lo cambian por hidrógeno. Y pues pueden obtener mejores compuestos con cambios tan sencillos de un átomo. Vemos otros donde utilizan carbonos y los cambian por nitrógenos, y obviamente todo cambio de un átomo por otro produce un cambio en la estructura química, un cambio en sus propiedades, tanto químicas como sus propiedades biológicas. Entonces lo que hacemos con esto es a prueba y error. Nosotros partimos de un compuesto que puede ser un compuesto padre, o lo pueden llamar un líder, ¿sí? O lo pueden llamar un hit. Y ustedes hacen una serie de compuestos, ¿cuántos? 20, 30, 40. Y de esos 20 compuestos, alguno debe de superar en actividad biológica al compuesto del cual partieron, o al compuesto líder o al compuesto hit. Muy bien. Vemos aquí en la parte de la diapositiva una estructura que se encuentra ahí representada, ¿no? ¿Qué queremos que se encuentre en un recuadro? ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Que un compuesto en cualquier parte de su estructura se le pueden hacer muchas modificaciones, ¿sí? Alguien, por ejemplo, si nos centramos en la parte de la X de la molécula que está en un recuadro, alguien puede decir que esta X representa o un nitrógeno, o que la X representa un oxígeno, o que representa un carbono, ¿sí? Si representa cualquiera de los tres, si nosotros cambiamos esto, la X por nitrógeno, la X por oxígeno, la X por carbono, nosotros tendríamos tres compuestos diferentes, ¿sí? Esa es una sola posibilidad, pero hay muchas más posibilidades en esta molécula, ¿sí? Nosotros podemos formar ciclos aquí, podemos formar ciclos aquí y podemos formar ciclos aquí. Y aparte no todos los ciclos son iguales, ¿no? Ustedes saben que hay ciclos de 3, ¿no? El ciclo más pequeño que pueden encontrar en química es el ciclo que está compuesto por 3 carbonos. De ahí hay de 4, de 5, de 6, de 7, o pueden formar ciclos con puentes, ¿sí? Y si ustedes cambian o forman un ciclo en cualquier parte de la molécula, entonces tendrán un compuesto totalmente diferente. ¿A qué vamos con esto? A que cualquier cambio nos va a llevar a una molécula diferente. Pero lo importante de la farmacomodulación, lo importante del método empírico de relación estructura-actividad es quedarnos con la parte del farmacóforo, ¿sí? Si nosotros observamos entonces una molécula, podemos tomar esta molécula que se llama la fenbenzamina, ¿sí? Que se encuentra aquí, que la estoy señalando con el puntero. Vamos a ver que tiene representada la parte del farmacóforo en negritas, ¿sí? Y está compuesto por un anillo y una pequeña cadena, ¿sí? La pequeña cadena pues es de carbonos y de hidrógenos, y tiene aquí en medio un nitrógeno. Aquí le pusieron un nitrógeno. Y esa parte se comporta como farmacóforo. Muy bien.
A ver, Melanie Guadalupe, con todo lo que hemos dicho de farmacóforo y la revisión y la tarea que hiciste sobre los conceptos, ¿para ti qué es un farmacóforo? Pues, ahí se escucha un poquito raro. Para mí, yo podría decir que un farmacóforo sería como que la parte más esencial de una estructura química, que sería como que aquella parte que va a dar como que la actividad a esa estructura química. Muy bien, muchísimas gracias. Esa parte sí es el concepto con el cual hemos sido más incisivos hasta el momento, ha sido con ese del farmacóforo. Muy bien. Entonces tenemos el farmacóforo representado en letras negritas. Si ustedes cambian alguna parte de esta estructura, la actividad biológica se puede perder y entonces ya no van a tener actividad biológica. Consideren que lo que se encuentra presente en la diapositiva son compuestos que tienen actividades biológicas parecidas, ¿sí? Pero ¿por qué tienen actividades biológicas parecidas? La fenbenzamida, la tripelenamina, el cloropiramida, la mepiramida, pues tienen propiedades similares porque conservan esa estructura que está en negrita. Si ustedes pueden ver aquí, en la segunda molécula, esta parte que está en negrita la tienen aquí. Si ustedes la pudieran superponer, se encontrarían pues que tienen una estructura muy parecida, ¿sí? Con una ligera variación, porque no es idéntica, ¿no? Se darán cuenta que aquí y aquí tiene una pequeña variación, pero en sí estructuralmente son parecidos, ¿sí? Su conformación espacial va a ser muy parecida, sus propiedades electrónicas de esta parte de la molécula van a ser parecidas y por lo tanto su capacidad de interacción con el receptor pues va a ser muy parecido. Por eso es que los farmacóforos pues funcionan como farmacóforos, ¿sí? Entonces tenemos que esta parte esa parte que señalé en rojo, pues es parecido, ¿no? Ese es el farmacóforo. Y el reto de ustedes es siempre conservar el farmacóforo, ¿sí? A esta molécula, por ejemplo, de la fenbenzamida, solamente le hicieron cambios en un lugar, en la parte que está mencionada como R. Y muchos artículos se basan en hacer cambios de las R's por diversos grupos funcionales. ¿Cuántos grupos funcionales pueden poner ahí? Pues muchos, incluso pudiera ser más larga la cadena, no solamente puede ser un hidrógeno, un cloro o un OCH3, pueden poner otro ciclo, pueden hacer cualquier cambio y con eso estarán generando análogos. Y con la experiencia del docking o con la experiencia de un ensayo primario y después pulsar, ustedes se darán cuenta si esos compuestos se comportaron de manera igual o se comportaron de manera diferente, ¿no? Esos tres compuestos que ven aquí, en esa molécula, son tres. Uno solamente le cambiaron la R por la H y le llamaron tripelenamina. El otro, la R lo cambiaron por el cloro y lo llamaron cloropiramida. Y en el otro está cambiado por un OCH3, siendo una mepiramina. Entonces, esa parte es esencial, que la vean ustedes, que la vayan checando siempre, ¿no? Que siempre van a tener un farmacóforo. En ese caso, ¿cuál es el farmacóforo? Lo que está en negritas. Ahora tratemos de encontrar esta estructura en otras moléculas como la tolpropamina, ¿sí? Y nos vamos aquí. Esa estructura química se pare con esta, con la de la... A ver, déjenme sacar el puntero. Esa estructura química, este farmacóforo, es parecido a este farmacóforo, ¿sí? Pero este farmacóforo dio base a otras moléculas.
¿Como cuál? Como esta, ¿sí? Sí se parecen, pero son diferentes, ¿no? Y entonces encontramos un nuevo farmacóforo que está señalado en negritas. Ese mismo farmacóforo lo encontramos aquí y eso es la parte importante, que siempre identifiquen dónde está el farmacóforo, siempre lo tienen que identificar ustedes. De hecho, un ejercicio que nos ponían nosotros era colorear, ¿no? Nosotros agarrábamos y teníamos que colorear la parte que conservaba idéntica de un color o de negrita, ¿sí? Y ese era nuestro farmacóforo. Y luego coloreábamos de otro color las partes de la molécula que no eran farmacóforos. Por ejemplo, azul, esta parte del NCH3 y NCH3, lo coloreábamos, por ejemplo, de azul, ¿sí? Esa otra parte que se encuentra aquí, este anillo de 6 miembros, también lo coloreábamos de azul y de otro color el radical, ¿sale? Y ya de ahí construyamos lo que eran análogos. Esta R lo podíamos cambiar por cualquier cosa que nos pudiéramos encontrar aquí, ¿no? Cosas simples, si eran halógenos, un hidrógeno, un bromo o un cloro. Y con eso teníamos 3 moléculas diferentes que van a tener actividad biológica diferente. ¿Por qué? Porque estamos cambiando una cosa, ¿sí? Y esa cosa es este grupo radical, o es que está representado por una R, ¿sí? Donde R puede tomar cualquier valor. Y esa parte pues es muy, muy importante nunca perderla de vista. Puede parecer muy, muy básico, ¿no? Y sí es muy básico, pero es una parte muy importante si quieren ir viendo de manera muy práctica qué cambios le hacen a su molécula. Entonces, el farmacóforo se queda de un color, las partes que no contribuyen al farmacóforo se quedan de otro color y el radical de otro color. Y con eso ustedes ya tienen 3 cosas diferentes en una molécula. Tienen la parte del farmacóforo, tienen la parte de los sustituyentes, que si bien no son esenciales, pero generalmente se conservan como esenciales, y la parte R, donde sabemos que cualquier modificación nos va a llevar a una actividad biológica. ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos que se encuentran aquí y este grupo que se encuentra aquí? Que es mucho más probable que obtengamos un cambio muy grande en actividad biológica si nosotros trabajamos en la parte de la R, ¿sí? Si nosotros hacemos modificaciones aquí o modificaciones aquí, a lo mejor no tenemos cambios significativos en la parte de la R. ¿Y cómo lo hicieron esto? Pues con varios estudios de relación estructura-actividad, pues sintetizaron cientos y miles de compuestos, no solamente una persona, sino varias personas en el mundo, y alguien se tomó la libertad de estudiarlos todos juntos y ver cuáles eran la parte similar en la molécula, y fue así como descubrieron los farmacóforos, ¿sí? Simplemente por superposición de las estructuras químicas, lo cual pudiera parecer algo muy, muy sencillo, pero fue un trabajo muy, muy valioso, ¿no? Que nos llevó a lo que estamos ahorita, ¿no? A descubrir que en las moléculas, si nosotros modificamos la parte de actividad biológica, podemos perder esa actividad biológica o podemos cambiar totalmente. Muy bien, hay otros ejemplos más de farmacóforos. Por ejemplo, esta molécula que tenemos aquí se parece mucho a la que tenemos acá, ¿sí? Conserva la parte del farmacóforo. Entonces, se dan cuenta que las estructuras son muy, muy similares, ¿no? Toda esta parte que se encuentra aquí. Toda esa parte la tenemos del farmacóforo, ¿sale? Cambia, como les decía, cambia un poquito, como cambió en esta molécula de aquí arriba. Como cambió en esa molécula, también aquí cambia ligeramente, pero se sigue conservando la estructura. Otra,
Esta parte también se parece a esta parte, ¿sí? Muy bien. Veamos un ejemplo que pudiera estar o pudiera parecer de manera, no de manera muy rápida, no pudiéramos localizar el farmacóforo. Hay ejemplos que son un poco más complicados, pero que nosotros debemos de practicar mucho para poder descubrir dónde está el farmacóforo. Por ejemplo, esa estructura química que está aquí arriba se parece a la que está aquí abajo, ¿sí? Y de manera rápida a nosotros nos costaría trabajo saber dónde está el farmacóforo si estamos partiendo de esa estructura. Recuerden que aquí está el farmacóforo, aquí debe estar. Entonces siempre debemos de tratar de buscar el farmacóforo, ¿no? Y entonces vemos que es un anillo de 6 miembros y está aquí. Ahí está. Y la cadena, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y hasta ahí terminaría el farmacóforo. Esa es su parte del farmacóforo, lo que acabamos de señalar de rojo. Pero esa parte es muy importante que lo hagan con los artículos que vayan encontrando y posteriormente vamos a hacer un trabajo donde ustedes vamos a seleccionar un artículo, tenemos algunos ya por ahí, donde ustedes van a hacer esto, van a identificar el farmacóforo y van a identificar que siempre va a estar ahí el farmacóforo y que los cambios se van a hacer en R y que hay otros grupos que también se pueden cambiar, pero que su cambio no contribuye de gran manera al cambio de la actividad biológica. Muy bien. Entonces solamente estamos en este ejercicio identificando que el farmacóforo. También aquí en esta molécula se encuentra el farmacóforo, pero aquí es muy rápido de identificar. Aquí está el anillo y aquí está la cadena 1, 2, 3 y hasta aquí se termina, 4. ¿Sale? Entonces es muy sencillo. Muy bien. Entonces esa fue una modificación, estamos viendo modificaciones empíricas, ¿sí? La primera se llama estudio preliminar de la relación estructura-actividad y realmente en todas las técnicas se van a dar cuenta, en todas las técnicas que utilizamos de farmacomodulación, se utiliza el componente empírico porque ustedes se basan en la experiencia ya sea de los artículos o en la experiencia de su trabajo en laboratorio para hacer los cambios en la estructura química. Entonces, esta diapositiva ya la vimos y vemos otra técnica, ¿no? Empírica, modificación del espectro de acción. Y bueno, el espectro de acción, pues obviamente nosotros partimos, y ya lo hemos hablado, partimos de un ligando natural como lo puede ser la histamina, conservamos la parte de unión al receptor, como se observa aquí, la parte de unión al receptor se conserva, hay ligeros cambios, no se conserva al 100%, aquí hay un azufre, aquí no hay un azufre, aquí no hay un CH3, pero aquí sí hay un CH3, ¿sí? Entonces hay diferencias. Pero esas diferencias que alguien se tomó la libertad de hacer el diseño racional de la cimetidina, sí que hay artículos completos de cómo llegaron a descubrir la cimetidina, entonces iban cambiando una y otra cosa, les digo, esto es a prueba y error, ¿sí? Esto es a prueba y error, no cualquier cambio que hagan va a ser el mejor, sino que les va a dar una indicación de por dónde puede mejorar la actividad. Muy bien, entonces se conserva la parte del farmacóforo, ¿sí? La parte de unión al ligando. Y ya posteriormente se hacen modificaciones químicas de la histamina para llegar a la cimetilina. Si nosotros entonces tenemos un fármaco antiulceroso fue porque alguien se tomó la molestia y el atrevimiento no, bueno, no fue alguien, fueron varias personas, un grupo de varias personas, que se dieron a la tarea de fabricar o de diseñar antagonistas. Recuerden, ese es un agonista, ¿sí? Y ese es un antagonista.
Y entonces, ¿qué se buscó ahí? Pues modificar el espectro de acción, ¿sí? Otra, modificar la farmacocinética, ¿sí? Si ustedes quieren cambiar la farmacocinética, pues lo que tienen que cambiar es la estructura química, y lo que hemos mencionado ya en muchas clases es la siguiente. Y lo vimos, de hecho, en la clase de reacciones, principalmente de fase 1, de metabolismo hepático, fase 1, vimos que muchos compuestos pueden ser oxidados, hidrolizados de manera muy rápida. Vimos cuáles eran los grupos, o más bien las estructuras químicas más susceptibles, ¿no? Y también vimos que si un compuesto es rápidamente metabolizado por el citocromo, pues va a perder su estabilidad farmacocinética, puede perder su biodisponibilidad, puede perder cualquier parte de sus características que le permitan tener un tiempo de acción pues largo, ¿no? Entonces muchas veces observamos que sí se alcanza la respuesta, pero que la respuesta no dura. Pero esa respuesta no dura, ¿por qué? Porque el fármaco es metabolizado muy rápidamente, ¿sí? Entonces tenemos varios ejemplos de fármacos de primera generación que son metabolizados en poco tiempo, y la segunda generación ya es metabolizada en mucho tiempo, ¿sí? Tal como pasó con las insulinas, tenemos de diferentes tipos de acción, ¿no? Tenemos los de acción lenta, los de acción rápida, los de acción retardada. ¿Por qué? Porque le hicieron cambios a la estructura. Y básicamente lo que hicieron es protegerla o adecuarla al metabolismo que se requería. Entonces tenemos en la lámina dos diapositivas, dos estructuras químicas, que es la tolbutamida y la clorpropamina, ¿sale? La tolbutamida pues se metaboliza muy rápido, ¿por qué? Porque está en esa parte la parte del CH3, pues es sujeto muy rápidamente, pudiera ser a una reacción de fase 1, que es lo más común. Y pues bueno, ese medicamento va a ser metabolizado de manera muy rápida. Si nosotros queremos que el efecto dure más, nosotros protegemos esta parte, ¿sí? Cambiando por otro grupo que sea más difícil de metabolizar, por ejemplo, por el cloro. El único cambio, o más bien uno de los cambios más importantes de esta molécula con respecto a esta, fue el cambio del CH3 por el cambio del cloro. Y con eso pues la protegieron del metabolismo. ¿Y qué fue que lograron? Como lo pueden observar aquí en esta gráfica que se encuentra arribita de las estructuras, pues la tolbutamida se metaboliza y se elimina mucho más rápidamente, mientras que la clorpropamida se metaboliza más lentamente. Con esto obtenemos tiempo de acción pues más largo. Primero aquí estaba el tiempo de acción o la concentración máxima de la tolbutamida, y aquí alargaron ese tiempo de acción. Entonces esta parte es muy importante, ¿no? Modificación farmacocinética, ¿cuándo lo van a hacer? Pues cuando se den cuenta ustedes que tienen fármacos que son metabolizados al 100% por las enzimas del citocromo P450. Los mecanismos pues ya los vimos, puede ser una oxidación, hidroxilación, desaminación, metilación, desmetilación, cualquier tipo de cambio que se le produzca a la estructura química inicial por metabolismo de fase 1, pues puede dar lugar a que pierda su actividad química, su actividad farmacológica. Muy bien. Modificación de la farmacocinética en cuanto a la distribución, ¿sí? Esto es más difícil de observar, pero bueno, nosotros estamos buscando a veces diferentes, o que actúen a diferentes niveles. Por ejemplo, encontraron que la atropina y que el bromuro de ipratropio pues tienen diferentes
diferentes alcances en cuanto a su distribución. Su distribución es diferente. La atropina básicamente se distribuye tanto a nivel central como a nivel periférico y ahí ejerce su efecto. ¿Sí? Mientras que el bromuro ejerce su acción a nivel periférico nada más. ¿Hay diferencias estructurales entre uno y otro compuesto? Sí, sí hay diferencias estructurales. Y nosotros debemos de empezar a buscar cuáles son las diferencias estructurales. Se darán cuenta que esta parte de la molécula, si empiezan por aquí, con la atropina, esta parte de la molécula que estamos señalando, esta parte de la molécula que estamos señalando, hasta acá y hasta acá, son iguales. Y lo encontramos todo aquí, ¿sí? Pero aparte aquí hicieron un bromuro. Si se dan cuenta aquí el nitrógeno está cargado de manera positiva y el bromuro está cargado de manera negativa, por lo que se forma una sal, se forma la sal del compuesto, ¿sí? Y esta parte fue la que adicionaron, esta cadena de CH y de CH3, que sería un CH, después un CH3 y después un CH3. Entonces esa parte de la molécula es la que es diferente de la atropina a la del bromuro. Y con eso obtuvieron ellos cambios en la distribución más bien de esos dos compuestos en el organismo. Si se dan cuenta, modificar la parte de la farmacocinética puede ayudar a que ustedes tengan mejores medicamentos. Muy bien, aumento de la estabilidad química. Es otro que también se hace de manera empírica. De hecho, si se dan cuenta que todos ustedes lo van a hacer de manera empírica, buscando alguna cosa por alguna cosa de las que estamos mencionando. ¿Sí? Muy bien. Aumento de la estabilidad química. La penicilina, sabemos que las penicilinas son muy lábiles, hay unas penicilinas que no se pueden administrar por vía oral. ¿Por qué? Pues porque son muy lábiles en el medio ácido. Entonces, fue así como partieron nuestros farmacéuticos para hacer química farmacéutica y para crear la ampicilina y para crear la amoxicilina, que son las estructuras que están representadas en esta parte de la pantalla. ¿Por qué? Porque esta enzima lo que pasaba es que básicamente el medio ácido perdía su estructura. ¿Y por qué perdía su estructura? Pues porque formaba un anillo. Esta parte de la molécula de la penicilina es muy reactiva, ¿sí? Entonces lo que pasaba es que había una reacción química, una interacción y se formaba un anillo, como lo pueden ver aquí. Se formaba un anillo de 5 miembros. Con lo mismo que tenía la molécula y con el medio ácido, se formaba un anillo. Esta parte que estaba aquí se cerraba hacia acá y se formaba un anillo de 5 miembros y se formaba esta estructura. Esa estructura no tiene actividad antibacteriana, ¿sí? Y entonces pues no servía. ¿Por qué? Esa estructura sirve in vitro. Esa estructura in vitro en condiciones controladas no se descompone, ¿sí? En condiciones de pH neutro se conserva. En condiciones ácidas le pasa esto y esa estructura pierde su actividad. ¿Qué fue lo que hicieron? Básicamente, pues, hacerla más estable. Pero en este caso, pues, la estabilidad fue química, ¿sí? No fue estabilidad metabólica, fue estabilidad química. Lo que hicieron fue darle estabilidad a esta parte de la molécula, ¿sale? Añadiendo un ciclo a esta parte de la molécula. De esta manera, pues, hacía imposible que ya no se pueda ciclar esta parte de la molécula aquí, ni esa parte de la molécula aquí. Ya no se podía formar el ciclo.
¿Qué es lo que hicieron? Pues añadieron diversos grupos funcionales, ¿no? En este caso, pues le dieron a la parte de la penicilina toda esta parte de la molécula aquí. Si se dan cuenta, hay una R. Esa R está representando a ese anillo de 6 miembros por un OH, ¿sale? Y acá arriba esta R está representando toda esta parte de la molécula, ¿sí? Esta parte de la molécula se le añadió. Muy bien. Esa parte de estabilidad química es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces recuerden que ustedes van a probar sus compuestos en medios acuosos a pH 7. Pero bueno, si ustedes lo prueban a pH 7 y no lo prueban a otros pHs, pues puede que cuando ustedes los quieran administrar de manera por una administración oral puedan tener esta problemática. Pero pues eso, ¿cómo lo van a solventar? Pues si ustedes lo prueban a diferentes pHs, pues se pueden dar cuenta si su estructura química sigue ejerciendo su actividad biológica o no. Entonces, de manera sencilla, pero de manera muy ilustrativa, podemos ver cómo una molécula en medio ácido, de ser una molécula activa, pasa a ser una molécula inactiva. No reacciona nada más que con sus mismas partes de la molécula, que eran bastante reactivas. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente hay que darle estabilidad química a esa parte de la molécula, a toda esta parte. ¿Para qué? Pues para que ya no forme un ciclo. Se da estabilidad química a toda esta parte de la molécula y ya con eso no se forma el ciclo que se formaba aquí, que se estaba formando aquí. Muy bien. Toda esta parte que estamos viendo y que puede ser en parte un poco abrumadora, hay que repasarla una y otra vez. ¿Por qué? Porque esta parte de las técnicas empíricas es lo que se conserva en todos los métodos de farmacomodulación que vamos a ver a continuación. Porque esas técnicas empíricas pues hablan de lo básico que nosotros hemos mencionado desde que empezamos la asignatura, ¿sí? Tener una mayor estabilidad, en este caso una mayor estabilidad, química o una mayor estabilidad farmacocinética es algo empírico, pero que es aplicable a todas las técnicas de farmacomodulación, ¿sí? Tener una actividad, más bien partir de un ligando natural hasta tener un medicamento o un fármaco más bien, es parte del diseño empírico, pero que se aplica y que es aplicable a toda la parte de química farmacéutica. Y son todas las partes que hemos estado viendo. Y la primera que vimos, que es muy importante, tener una relación estructura-actividad. Si nosotros tenemos el compuesto sintetizado y tenemos su actividad biológica, pues ayuda muchísimo, porque nosotros ya pudimos observar de manera práctica en un laboratorio, pues que está presente una actividad biológica o que desaparece la actividad biológica. Entonces esta parte empírica es la que se conserva en todos los métodos que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque si no, no tendría ningún sentido lo que se está haciendo. Entonces, pudiera parecer que son de manera empírica, pero todos los químicos farmacéuticos que hacen química farmacéutica, pues toman esos conocimientos empíricos y son los que les hacen la diferencia para ser mejores o ser tan peores, ¿no?, en su trabajo. Muy bien, ¿por qué? Porque si no, solamente tomarían los métodos que estamos viendo a continuación y los aplicarían de manera irracional. Esta parte empírica más bien sería la parte racional de química farmacéutica, ¿sí?
Y la parte que vamos a ver a continuación es la parte sistemática, ¿sí? Aquí ya vamos a ver los nombrecitos, cómo se llaman, ¿sí? Que es una aproximación conjuntiva, disyuntiva o modulativa. Les vamos a poner nombres a toda la parte de los cambios que vamos a hacer. Pero toda esta parte empírica sí es muy importante que quede bien establecido el porqué. Muy bien, voy a compartir de manera muy rápida. Entonces hay técnicas de farmacomodulación, ¿sí? Y los vamos a llamar como se encuentran en azul. Y todas son aproximaciones, ¿sí? La primera se llama aproximación disyuntiva. ¿Cuál es su característica? Que podemos obtener con ella moléculas más simples. Otra, aproximación modulativa. Su característica es que podemos tener moléculas de características semejantes. Estamos hablando estructuralmente y con respecto a las actividades biológicas. Tenemos la tercera que se llama aproximación conjuntiva, en el cual nosotros introducimos algunos elementos a la molécula y generalmente obtenemos moléculas más grandes. Entonces solamente son tres: aproximación disyuntiva, modulativa y conjuntiva. Y los propósitos deben de ser muy claros. En la disyuntiva tenemos moléculas más pequeñas. La modulativa tenemos moléculas similares en tamaño. Y la conjuntiva generalmente tenemos moléculas más grandes. Y empezamos con la primera, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, se llama disyuntiva. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas más pequeñas. Esta técnica, pues, surgió o tuvo sus orígenes en las personas que estudiaban productos naturales y que estudiaban productos, pues, muy complejos, estructuralmente enormes, ¿sí? Entonces, en esta parte de moléculas tan grandes, hay una parte del farmacóforo, que es la que se conserva, y esa es la base de la aproximación disyuntiva. De moléculas muy grandes, conservar la parte del farmacóforo y de ahí crear nuevas moléculas. Tal y como pasó con la quina, alcaloide de la quina o la quinina y la cloroquina, ¿sí? En este caso utilizaron esta técnica, ¿sí? Se dan cuenta, la molécula que está aquí, la quinina, tiene una estructura base, ¿sí? Una estructura de farmacóforo, que probablemente sería esta parte. Si nosotros la queremos extender un poquito más, llegaríamos hasta esta parte, donde está la R, ¿sí? Y toda esta parte que encontraron aquí, pues ya era modificable. Habrá otras personas que vean esa molécula con respecto a esta molécula que es parecida en esas partes. Los dos anillos, este enlace sería parecido a este, esta parte sería parecida a esta, ¿sí? Y entonces dirían, pues hasta ahí llega la parte del farmacóforo y se quedarían con esta parte de la estructura, ¿sí? Esa parte de la estructura vendría siendo el farmacóforo. Muy bien. Eso vendría siendo el farmacóforo, ¿no? Aquí tiene un grupo que puede ser un grupo R, y cloro lo pueden cambiar por cualquier cosa, ¿sí? Muchas veces esta parte de adicionar átomos pequeños a los ciclos les da mayor actividad biológica y muchas veces esta técnica es muy utilizada en la parte de química farmacéutica. Muy bien. Ese grupo también es completamente diferente a ese grupo. Pero ¿cuál es la parte valiosa de la aproximación disyuntiva? Que nosotros partimos de moléculas muy, muy grandes para tener moléculas más sencillas, ¿sí? ¿Qué tenemos que conservar? El farmacóforo. ¿Y cómo llamamos esa técnica? Aproximación disyuntiva.
Veamos otro ejemplo. Este ejemplo. Tenemos a la cocaína, tenemos la procaína y tenemos la tetracaína, ¿sí? En ese compuesto debieron de descubrir que es un producto natural, debieron de descubrir cuál era el farmacóforo y aquí lo señalaron, ¿sí? El farmacóforo es esa estructura, pero la visión de los químicos farmacéuticos fue conservar la estructura, ¿sí? Entonces si se dan cuenta que hay un ciclo compuesto en esta parte de la cocaína. Ese ciclo no se encuentra en esa molécula. Esa parte de la molécula que se encuentra aquí la llamaron farmacóforo. Ese ciclo, que es un ciclo compuesto, que es un biciclo, no se encuentra en el farmacóforo. Pero los químicos farmacéuticos pues tuvieron la visión de saber cuál era el farmacóforo y llegaron a la conclusión que ese es el farmacóforo. ¿Sale? Y bueno, podrían decir, ¿en qué se parece el farmacóforo a la procaína? Si ustedes lo ven así, pues a lo mejor no se parece en nada. Pero para eso lo que hice fue recortarlo y lo volteé, ¿no? Y ya lo puse aquí. Esa parte del farmacóforo es la misma que está aquí, exactamente igualito. Y ahora sí, una vez que ya está volteado, ya lo pueden sobreponer y ya se darán cuenta que ya se parece más a esas estructuras químicas. ¿Sí? Que ya es más parecido esa estructura a esa estructura. Y aquí igual. ¿Sale? Entonces se conserva la parte del farmacóforo, se conserva la parte del farmacóforo y se tienen unas modificaciones en el anillo, un grupo R, ¿sí? Un grupo R que es este en la tetracaína y que es este en la procaína. Pero entonces partimos de estructuras complejas para hacer estructuras más simples y una vez que se tiene el farmacóforo ya se pueden modificar esas estructuras. Aquí lo valioso de esta parte de la técnica disyuntiva es identificar perfectamente el farmacóforo. Muy bien. Tenemos los otros, ¿no? Las aproximaciones modulativas que ya habíamos dicho. ¿Cuál va a ser la característica de las aproximaciones modulativas? Pues que el tamaño molecular va a ser muy similar, pero la ventaja que tiene es que la actividad biológica va a ser muy conservada y que también las propiedades físico-químicas van a ser muy parecidas. Entonces vamos a tener compuestos muy parecidos farmacológicamente y muy parecidos físico-químicamente. Eso es básicamente para hacer refinación, ¿sale? Pero bueno, aquí se le han dado muchísimos nombres a las aproximaciones modulativas dependiendo del cambio que se le hace, ¿no? Si se trabaja, por ejemplo, con anillos, hay 4 tipos diferentes de nombres que pueden tomar. Por ejemplo, apertura de anillos. Si ustedes ya saben qué van a hacer ahí, pues van a abrir anillos, ¿no? Formación de anillos, y ustedes ya lo saben, van a formar anillos. Variación del tamaño del anillo, pues van a variar el tamaño del anillo. Y reorganización de anillos, van a cambiar de posición los anillos. Y entonces se dan cuenta que el nombre describe básicamente qué es lo que se hace en cada aproximación modulativa. Hay otras que son la homología, la vinilogía, la isomerización, la ramificación, la alquilación, la desalquilación, saturación de dobles enlaces y la isostería. Y bueno, como tal, empezamos y ahí vamos, ¿no? Apertura de anillos, ¿sí? ¿Cómo van a abrir los anillos, no? Pues veamos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí en el centro el estradiol y de lado tenemos este fármaco que es el diestilbestrol y el alenestrol. Si se dan cuenta,
hay diferencias de el estradiol con esas dos moléculas. ¿Cómo se llama la técnica? Apertura de anillos. Pues entonces hay que ver qué anillo se modificó en esa molécula con respecto a esta molécula. Partimos del estradiol y nos damos cuenta que aquí hay un anillo de 5 miembros. Voy a sacar el puntero porque a lo mejor no se ve. Aquí hay un anillo de 5 miembros, después un anillo de 6, después otro anillo de 6 y después otro anillo de 6. Tenemos 3 anillos de 6. Aquí, ¿cuántos anillos tenemos? Tenemos uno de 6, que es este. Este que iba a ser el otro anillo y que se abrió. Este otro anillo que iba a ser, que era de 6 miembros, aquí también se abrió. ¿Sí? Y ese que era de 5, se hizo de 6. Esas son las diferencias. ¿Sale? Técnica, apertura de anillos. ¿Sale? Otra. Ya quedamos que tenía 4 anillos, 3 de 6 y 1 de 5. Y esa molécula, que es el alenestrol, tiene solamente 2 anillos, uno de 6, otro de 6. ¿Qué pasó con este anillo? Fue abierto. ¿Qué pasó con este otro anillo? Fue abierto. ¿Cómo se llama la técnica? Pues apertura de anillos. ¿Sale? Hay que ser muy cuidadosos cuando abren un anillo. ¿Por qué? Porque cuando abren un anillo dan lugar a la parte de inestabilidad química, ¿sí? Que muchas veces puede dar origen también a la parte de mayor inestabilidad en la parte farmacocinética. Entonces, siempre que abren un anillo deben de tener cuidado qué parte les va a afectar. ¿Sale? Formación de anillos. Cuando hacen formación de anillos, generalmente es lo contrario, tienen compuestos más estables físico-químicamente y la parte de farmacocinéticamente. ¿Sí? Entonces, aquí pueden tener 3 posibilidades. Formación de anillos a partir de estructuras lineales, fusión de anillos o inversa. Bueno, esos dos básicamente. Sigue adelante. Adelante, ¿quién está hablando? Muy bien, vamos a continuar. Cierren sus micrófonos, por favor, para que pueda seguir. Formación de anillos. 2, básicamente, formación de anillos a partir de estructuras lineales y otra, fusión de anillos. Tenemos estos 2 ejemplos, el de arriba es este y es el de abajo. Es sumatriptán con el almotriptán, ¿sale? Aquí lo que hicieron fue la formación de anillos. ¿En qué parte? ¿Sí? Aquí nos lo indican claramente. Toda la parte de la molécula desde aquí hasta acá está perfectamente igual. Solamente esta parte del anillo fue la que es diferente. ¿Qué pueden conseguir esto? Pues modificar las propiedades generalmente químicas, las propiedades farmacocinéticas y generalmente conservan la estabilidad. Perdón, conservan la estabilidad en cuanto a la actividad farmacológica, conservan la actividad farmacológica. Otra formación de anillos en este ondacetrón y el silancetrón. Toda esta parte de la molécula que vemos acá prácticamente es la misma molécula, solamente formaron el anillo aquí, ¿sí? Entonces, donde vean un N con un CH3, generalmente es formar ustedes podrán formar un ciclo, ya sea de 5 o de 6 miembros, ¿sale? Muy bien. Entonces, son las técnicas, ¿cómo se llaman? Le estamos poniendo nombres a toda la parte que se hizo en la parte empírica, ahora ya tiene un nombre muy particular.
Si ustedes quieren saber cómo se llamó esta técnica, pues se llama formación de anillos. La técnica anterior pues fue la apertura de anillos. Y así nos vamos a ir con los otros, ¿no? Variación del tamaño del anillo, pues ustedes ya saben, si tienen un anillo, lo pueden cambiar de tamaño. Aquí hay un anillo de 6 miembros y aquí hay un anillo de 5 miembros, ¿sí? Estamos hablando del metilfenobarbital por la mefenitoína. Son fármacos que tienen comportamientos farmacocinéticos diferentes, que tienen la misma actividad farmacológica, que probablemente uno tenga mayor estabilidad química o mayor estabilidad metabólica, y esa fue la razón del cambio. ¿Sí? Otra, reorganización de anillos. Y bueno, la parte de reorganización de anillos, pues hay que tener mucha experiencia, ¿no? Para cambiar un anillo por otro, y les digo, esto es a prueba y error. Habrá, cuando ustedes hagan cambios y cuando los prueben con QSAR o los prueben con docking, pues se darán cuenta que las actividades biológicas habrán cambiado, se habrán mejorado o habrán empeorado, y las experiencias les dirán que el cambio de un tipo de anillo por otro en tal compuesto puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo que es la guanetidina, y lo cambian por estructuras. El ciclo, este ciclo que es de cuántos miembros, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Lo cambian ya sea por espiros, que aquí se encuentran, que son de este tipo, que son diferentes de este, o lo cambian, que esos son sistemas con puente, ¿sí? Hasta que ustedes no hagan ese cambio y no lo prueben con docking o no lo prueben con QSAR, no sabrán si este cambio fue bueno o si este cambio no sirvió para nada y al contrario se perdió la actividad biológica que tengan aquí. ¿Sí? Muy bien. Y ya vimos 4 técnicas de manera muy rápida. ¿Sale? Están otros que son la homología, están otros que es la vinilogía, están otros que es la isomerización. ¿Sí? Vamos a avanzar, yo creo que uno más o 2, para que así la clase de mañana no sea muy pesada. Homología, y básicamente un homólogo quiere decir que se parece la molécula anterior con la otra molécula, ¿no? Entonces, el análogo se parece mucho a la molécula la cual le precede. Básicamente lo que van a hacer aquí es que van a adicionar o a sustraer un grupo metilo. ¿Sí? Aquí tenemos un compuesto que está simbolizado por una R, un radical, y por una X. Si ustedes adicionan un grupo metilo, van a tener otro compuesto completamente diferente al inicial. ¿Sí? Si ustedes adicionan 2 grupos metilo, tienen un grupo diferente a ese compuesto inicial. Muy bien. Este puede tener mejor actividad biológica que este. Este puede tener mejor actividad biológica que este. Va a llegar un límite en el cual se va a mejorar la actividad y después se va a perder o se va a afectar la actividad, y se darán cuenta que esta técnica pues tiene un límite. También se darán cuenta que van a tener otro tipo de problemáticas que pudieran hacer más inestable la molécula. ¿Sale? Muy bien. Ese lo vimos con un derivado monoalquilado. También pueden tener derivados cíclicos. Igualmente, en los derivados cíclicos pueden ir agregando CH2. Recuerden que la técnica de homología es adicionar o sustraer CH2. ¿Sale? Entonces, aquí tienen un ciclo al cual le van agregando un CH2. ¿Y qué va a pasar cuando tengan un CH2? Pues que van a cambiar el tamaño del ciclo, lo pueden hacer más grande. Otra, derivados difuncionales. Tienen 2 partes de la molécula que son importantes y que le confieren actividad biológica a su molécula. Tienen un X y tienen un Y. ¿Sí? Y tienen en medio un CH2. Ese CH2 lo pueden alargar
pueden agregar un CH2, después un CH2 y después un CH2. Y a los extremos les van a quedar la X y la Y. Ahora bien, ustedes cuando van alargando se van a ir dando cuenta que se puede mejorar la actividad biológica, pero va a tener un límite. De tal manera que cuando ustedes siguen agregando y siguen agregando, llega un momento en el cual se pierde esa actividad biológica. Y hasta ahí era el límite. Esa es la homología. Ejemplos de la homología. Aquí está muy claro, ¿no? Tenemos este compuesto tan grande. Tuvieron que hacer una aproximación disyuntiva, es decir, encontrar el farmacóforo, que lo encontraron desde aquí, ¿sí? Esta parte es esta. Se fueron por toda la cadena hasta esta parte, ¿sí? Que se encuentra acá. Y entonces tuvieron la habilidad para identificar este farmacóforo como esta parte de la molécula. Y posteriormente por homología, en este caso fue por extracción de CH2. Este compuesto, la cadena hidrocarbonada, es mucho más larga que esta cadena hidrocarbonada. ¿Sale? Entonces lo que hicieron fue sustraer de esa molécula que es el decametonio, extrayeron 4, ¿sí? Y ya se llama hexametonio, ¿sí? ¿Qué parte extrajeron? Pues 4CH2. Entonces, ¿por qué fue? Por homología. Y aquí estamos viendo en este ejemplo la combinación de dos técnicas que ya hemos visto. La aproximación disyuntiva y la parte de homología. Muy bien, ¿cuál es el comportamiento frecuente de la actividad biológica? Pues que pueden tener modificaciones en la lipofilicidad. Recuerden que las moléculas que son más grandes en las cadenas hidrocarbonadas generalmente son más lipofílicos, ¿sí? Van a tener una modificación en el coeficiente de reparto. Van a tener un aumento de actividad hasta un límite. En ese límite empiezan a perder la actividad biológica. Muy bien. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Tenemos la parte que dice B y la parte que dice C. Dice, fármacos que se unen a una diana específica. La homologación no afecta si la distancia entre grupos esenciales para la unión con el receptor no se ve afectada. Es decir, si no afectamos la parte de la unión, de la unión con el receptor, nosotros podemos hacer ese cambio. ¿Esto cómo se ve? Pues igual a prueba de error, primero lo hacen y después lo prueban. ¿Cómo lo prueban? Pues por SAR o por docking. Es decir, o lo prueban in vitro o lo prueban solamente en docking. Y se darán cuenta si la actividad fue mejor o si la actividad fue peor. En este caso lo que hicieron es hacer un anillo más grande, ¿sí? ¿Sale? Recuerden que aumentaron un CH2. Recuerden que la parte de vinilogía también puede ser en ciclos. Entonces aquí lo hicieron. Otra, pueden tener un nuevo resultado. Si ustedes siguen aumentando la parte de la cadena, pueden cambiar de actividad biológica y pueden perder la actividad biológica inicial. En este caso aquí, en esta cadena, aplicaron lo que es la vinilogía. ¿Qué hicieron? Pues aumentaron un CH2, donde en esta parte de la cadena. Y entonces tuvieron un cambio de actividad biológica. Uno es antihistamínico y el otro es neuroléptico. A esos riesgos nos enfrentamos cuando hacemos vinilogía. ¿Sale? Y bueno, básicamente pues tenemos esta parte que ya la hemos visto. Tenemos lo que está en amarillo. Tenemos un X y un Y que son partes esenciales de la molécula. ¿Sí? Aumentamos lo que son CH2, en este caso fue un CH2 con doble enlace. Y hacemos la cadena más larga, ¿sí? De este lado podemos seguir agregando CH2 y de este CH2. Con ese que hacemos, pues estamos afectando el tamaño de la cadena
lo podemos hacer un poco más estable si estamos poniendo dobles enlaces. La molécula puede ser más estable químicamente y farmacológicamente. Con esto podemos afectar la actividad biológica. ¿Por qué? Porque estamos afectando la densidad electrónica y podemos afectar la unión con el receptor. ¿Qué pasa entonces? ¿Sí? Con la vinilogía. Pues no sabemos si los cambios que vamos a hacer van a ser buenos o van a ser malos hasta que se hagan. Una vez que se hagan, se prueban con docking o se prueban con QSAR. Y entonces ya tenemos la capacidad de decir si fue mejor o fue peor. Por ejemplo, ¿sí? Esos compuestos tienen propiedades químicas o físico-químicas similares. Ese es el ácido acético y ese otro compuesto, que es la formilacetona. ¿Qué fue lo que se introdujo? Pues básicamente en esta parte de la molécula se introdujo un CH, una doble ligadura y otro CH. ¿Con qué? Con el objetivo de tener mayor estabilidad química, ¿sí? Conservan sus propiedades ácidas semejantes, pero recuerden, ese es solo ejemplo. En la realidad no queremos conservar las propiedades ácidas, lo que queremos es conservar las propiedades farmacológicas. O las queremos mejorar, o queremos mejorar la estabilidad farmacológica en cuanto al metabolismo, en cuanto a la farmacocinética, o queremos reducir la toxicidad. Hay muchos grupos que se puede identificar cuando son los grupos que confieren toxicidad y también pueden ser cambiados, ¿sí? Generalmente hablamos de grupos que pueden ser reactivos, como los grupos nitro, que pueden reaccionar muy fácilmente, o como la parte de la penicilina, ¿sí? Que pueden dar lugar a la formación de anillos. Entonces, en ese caso, aplicamos técnicas para hacer las moléculas más estables. Y dentro de la parte de vinilogía, podemos encontrar esta parte que se encuentra abajo de la pantalla. Podemos hacer esta parte que es un etinólogo, en donde agregan dos carbonos con un triple enlace, un vinílogo, en donde agregan dos carbonos con un doble enlace, un azovinílogo, donde agregan un nitrógeno con un carbono con un doble enlace, un arenólogo, donde agregan un ciclo de 6 miembros, ¿sí? O un ciclo vinílogo, donde agregan este tipo de ciclos, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno de 6 miembros, puede ser cualquier otro ciclo que sea bastante simétrico y estable. Muy bien. Generalmente cuando hacen esto, lo hacen porque quieren tener moléculas más estables. Esa es la razón de que ustedes hagan ese tipo de cambios, que quieren moléculas que sean más estables, ya sea químicamente o ya sea farmacocinéticamente. Sin embargo, pueden tener problemas, pueden tener cambios en la geometría y pueden tener metabolitos tóxicos. ¿Por qué cambios geométricos hablando espacialmente? Porque, como ustedes recuerdan, hay una forma de representar los compuestos que hacemos siempre, que es esta forma plana, ¿no? Nosotros agarramos y representamos una forma plana. Y entonces pareciera que ese compuesto y ese compuesto tienen estructuras planas muy similares. Pero cuando nosotros hacemos un cambio a una molécula, se adquiere una nueva conformación o una conformación espacial diferente, de tal manera que esas moléculas que ustedes ven aquí puedan ser totalmente diferentes. Y ese es el peligro de la vinilogía que aplicaron aquí, ¿sí? En este caso, donde aumentaron CHs aquí, ¿sale? ¿Para qué? Pues para hacer la molécula más estable. CH, doble ligadura, CH, ese es el cambio. Aquí abajo, donde aplicaron la vinilogía,
Es un poco más complejo, le aplicaron aquí. Aquí agregaron un CH2, ¿sí? Esta parte está un poco más difícil de ver, pero si se dan cuenta, toda esa parte de la molécula la tenemos aquí, ¿sí? Aquí que lo vimos en el ejemplo, hay un N, doble ligadura, carbono, ¿sale? Entonces lo que hicieron, por eso se llama azo-vinílogo, y se encuentra aquí. Muy bien. Esta que es la isomerización. Entonces, ustedes tienen que la doxepina y que la metadona, no, van así, que la doxepina pueden tener dos isómeros, pueden tener el isómero E y pueden tener el isómero Z, ¿sale? Y se dan cuenta que la distribución espacial es diferente. Uno se encuentra para un lado y uno para otro, ¿sale? En este caso, la metadona y la isometadona también tienen isomería. Y si se dan cuenta, la distribución de esta parte de la molécula que se encuentra aquí es diferente a esa parte de la molécula que se encuentra aquí. ¿Qué es lo que cambia? Porque es un isómero de posición, ¿sí? Básicamente en ese cambia la posición del grupo metilo. En ese caso lo tenemos aquí pegado al carbono y en ese caso lo tenemos aquí pegado al nitrógeno. ¿Qué podemos tener? Pues podemos tener cambios en las propiedades básicamente farmacológicas cuando hacemos isomería. Generalmente cambian las actividades farmacológicas, ¿sale? ¿Cómo podemos saber si este o este es mejor? Pues sometiéndolos a QSAR o a SAR y o sometiéndolos a docking, ¿sí? No sabemos si los cambios que hagamos son buenos o malos. Esto es a prueba y error. Se tienen que probar para saber si cometimos o no cometimos un error. En este caso también son isómeros, ¿sí? Y también son isómeros de posición. Si se dan cuenta aquí la posición de los oxígenos es diferente con respecto a esa posición que encontramos aquí. Aquí hay un oxígeno junto al CH2 y aquí hay un oxígeno junto al ciclo. Aquí hay un oxígeno junto al CH2 y aquí es el oxígeno junto al ciclo. Entonces son isomerías de función, ¿sale? Tenemos que ver la parte de ramificación, pero ya queda poco tiempo. Yo creo que mañana nos quedamos aquí, en la parte de ramificación. Hay que ver saturación de enlaces, que esta parte, pues hay que verla. Y hay que ver una parte muy, muy larga que es glisósteros. Mañana vamos a estar viendo todo lo que son glisósteros. ¿Por qué? Porque es una parte bastante larga. Muy bien, jóvenes. ¿Cuál es la parte que nos vamos a concentrar, jóvenes? Pues que van a repasar todas las diapositivas que vimos hoy y se van a dar cuenta que toda la parte de la parte empírica es la base de la química farmacéutica. La parte que es la parte ya con nombres técnicos que estuvimos viendo de las aproximaciones conjuntiva, disyuntiva y modulativa, es la parte técnica, la parte para que nosotros pongamos nombre particular a cada cambio que hagamos en nuestra molécula, ¿sí? Si agregamos CH2 o extraemos CH2, pues lo vamos a llamar vinilogía. Si nosotros aperturamos anillos, pues lo vamos a llamar apertura de anillos. Si cerramos anillos, pues cierre de anillos. Pero todo esto es solamente la parte técnica. Y se darán cuenta que el nombre de cada cambio en la técnica de farmacomodulación es lo que describe exactamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces todo va implícito en el nombre. Por eso es que es sencillo saber qué estamos haciendo.
Si en el examen, por ejemplo, ponemos un ejemplo y decimos, ¿qué es lo que pasó en este caso? Y ustedes ven que había un anillo y después ya no hay un anillo, pues ¿qué pasó? ¿Hubo reorganización de anillos o hubo apertura de anillos? O si era una estructura lineal y después hay un anillo, ustedes dirán, no, pues entonces fue la formación de anillos. Si por ejemplo era una cadena corta y después hay una cadena muy larga de SH2, entonces ustedes dirán, pues fue vinilogía, ¿sí? O al revés, si era una cadena muy larga y después es una cadena muy corta de SH2, pues ustedes dirán, pues fue vinilogía, ¿sí? Pero bueno, también las partes de aproximación disyuntiva tiene su nombre, ¿no? De disyunción, de romper. Pero ¿por qué se llama disyuntiva? Pues básicamente pues es por eso, pero ¿cuál es su objetivo? O más bien pues sí, su aplicación o su chiste que tiene. Pues básicamente es que si es disyuntiva vamos a tener compuestos más simples a partir de los más complejos. Si es modulativa, compuestos muy parecidos, ¿sí? Y si es conjuntiva, pues vamos a tener compuestos muy grandes. Si en el examen les pongo dos compuestos sencillos y posteriormente un compuesto muy grande, pues ustedes podrán decir a lo mejor fue una aproximación conjuntiva, ¿sí? Pero estamos entonces entrando a la parte técnica de lo que es química farmacéutica. Y lo tienen que repasar. ¿Por qué? Porque mañana vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces es todo por hoy. Voy a dejar de grabar.